Y esto se habla de que el cerebro es responsable exclusivo de todas las cosas de que nos pasa, ¿sí? Acá no es el músculo que manda al cerebro, sino que el cerebro marca el músculo para que se mueva, ¿sí? A través de diferentes cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Y de la alegría, de los placeres, de la risa, de la diversión, y todo lo que nos pasa, lo que nos está pasando también. Últimamente, cómo reaccionamos a todo lo que está sucediendo, y vamos a ver cómo podemos manejar y entrenar la mente para tratar de adelante, sino más bien cómo nos puede servir también en la parte deportiva, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la parte de nuestras vidas, porque lo que somos, lo que está en nuestro pensamiento y cómo actuamos somos lo que vamos, reflejamos y podemos transmitir a las personas que están en contacto con nosotros, ¿sí? ¿Qué son las neurociencias? Es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, ¿sí? Es muy complejo, ¿sí? Y hablar de neurociencia, yo estaba en una charla el otro día con un programa de ATFA, Asociación Técnica de Fútbol Argentino, a través de los psicólogos y de otra organización que se llama Asociación Educar, que está muy relacionado con todo lo que es el desarrollo mental, y hablaban de que para hablar de neurociencias, dice que no es correcto, porque la neurociencia es la que abarca todo, ¿sí? No hay una neurociencia para los idiomas, no hay una neurociencia para ciertas actividades, ¿sí? Hay una neurociencia que parte de nuestro cerebro y que nosotros a partir de lo que conozcamos de ello lo podemos aplicar y llevar adelante. Competencia de líderes está relacionado con liderazgo, está relacionado con neurociencia, está en el aspecto del desarrollo mental, ¿sí? Y bueno, y también redescubrir y ampliar las capacidades de observación tiene mucho que ver con la parte visual. Entonces, muchas de las cosas no es un solo tema, porque si no sería muy simple, ¿sí? Entonces, ya conociendo los objetivos, vamos a ir adelante, ¿sí? Ok. Siguiente. Ok, bueno, vamos a hablar sobre lo que es la fuerza mental, ¿sí? Muy bien esto, y esta fuerza mental, esto no es tan solo para deportivos, ¿sí? Entonces la fuerza mental tiene sus grandes capacidades que nos pueden hacer negativo o ser positivo. Por ejemplo, la creencia y los sentimientos, ¿sí? El control emocional, el estrés va a jugar un papel no tan solo negativo, sino que dentro y sobre todo los deportes, el estrés siempre en una medida menos amplia de lo que puede ser la felicidad, por ejemplo, vamos a necesitarlo porque eso es lo que necesita el deportivo, ¿no? El deportista. Acá estamos hablando, acá están en este momento 3 deportistas que han sido de alta competencia, Aníbal y estoy yo. Hemos andado por este mundo del fútbol, del deporte y lo conocemos. Ok, en todo esto, ¿sí? Hay algunos aspectos que toma esta charla. ¿Sí? No lo voy a tomar a todo, por supuesto, ¿sí? Y estos son lo que se maneja. El control emocional, la planificación, importantísimo. Todo esto es el entrenamiento que necesita cualquier persona, cualquier deportista de cualquier nivel que pueda tener o que de cualquier deporte. Todos los deportes necesitan, ¿sí? Tantos individuales como deportes colectivos, necesitan de la fuerza mental. En algún momento de la competencia o en muchos momentos de la competencia es la que te saca adelante, no tan solo las habilidades que tú tengas para ello. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, solo unos pocos nacen mentalmente fuertes y nosotros lo sabemos, ¿sí? Hay personas que tienen un grado que a lo mejor por genética, ¿sí? Nacen mentalmente fuertes, son los ganadores, los que siempre llevan adelante las cosas, ¿sí?
estos son los que, más o menos, en 2 puntos nada más. Ser mental fuente puesto quiere decir saber controlar tu mente y lo que sucede en ella, para así poder mejorar su habilidad, ¿sí? Esto es para controlar la mente. Tiene un alto grado de autoestima y no necesita que nadie lo empuje. Su motivación lo viene de adentro y lo empuja a superarse. Pero hay otros que no tienen esto, ¿sí? Pero se puede trabajarlo, ¿sí? Eso que verdaderamente decimos, no, no voy a llegar, que solamente se ponen, yo tengo un límite, ¿sí? Hay mucha gente que dice, no, yo tengo un techo, ¿sí? Lo que demuestra la neurociencia es que nadie tiene un techo, que tiene la oportunidad de empujar ese límite. Y esto es lo que se puede manejar acá si aprenden a conservar la calma, el equilibrio emocional. Mantiene la concentración en todo momento. Entonces, el equilibrio emocional, la concentración son elementos importantes como otros, ¿sí? Que lo tiene esta misma charla, muchos más, que tienen relación con la fuerza mental. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Si yo tuviera que dar esta charla, ya le dije que tardaría mucho más, ¿sí? Porque tiene muchas más cosas. ¿Sí? Ok. Pero hay algunas cosas que nosotros se nos han ido metiendo en la cabeza, ¿sí? Porque se decía, porque no había un conocimiento, no había la manera de hacer un escáner de las neuronas, en donde se podía ver las conexiones neuronales que hay. Pero nos dijeron, por ejemplo, a ver, que la persona de edad no aprende. Dice, y eso es una mentira tan grande, ¿sí? Como la mentira que nos están tratando de decir que las personas, que los abuelitos de tantos años, los abuelitos sí pueden aprender y pueden, de alguna manera influenciar mucho más de lo que pueden influenciar muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una cosa, y una cosa es la experiencia, y la experiencia no es más ni nada menos que la conexión o la sinapsis de neuronas que son los que dan el conocimiento. Y cuando ese conocimiento lo podemos nosotros compartir, transmitir, ¿sí? Se nos van a ir formando nuevas habilidades, ¿sí? Y que a lo mejor en las personas de edad, si no tienen ningún problema de tipo fisiológico, seguro que puede llegar muy, muy con un conocimiento aplicable, pero lo que a lo mejor que físicamente no lo puede hacer. Pero antes nos decían que esta pareja de ancianos no podía aprender. Doy testimonio de que sí se puede aprender. Yo mismo me he puesto a estudiar más de 55 años japonés, un idioma muy diferente. Me he preocupado por el inglés, ¿sí? Y me he preocupado por muchas cosas que son las que me van a dar la posibilidad no tan solo de vivir más, porque tiene relación con la salud cuando hace el trabajo mental, sino también con la fuerza que va a dar a mi organismo, porque todo energético, todos somos energía para salir adelante y yo creo mucho en esto. ¿Sí? Por ejemplo, también en otra de las cosas que nos decían que esto es una computadora, que nuestra mente es una computadora y eso es una barbaridad, porque la computadora guarda todo, aunque ahora ya lo guardan en la nube, en un disco duro, mientras que en el cerebro se guarda en diferentes partes, ¿sí? Que solamente utilizamos el 10% de ese cerebro y no es verdad, se utiliza todo el cerebro, ¿sí? Que no se podía conectar el hemisferio derecho con el izquierdo y nosotros sabemos y está comprobado que el cuerpo calloso hace las conexiones. Por ejemplo, en el hablar, una parte de la izquierda habla y la otra, la derecha, hace la entonación. O sea que esto es importante tenerlo en cuenta, porque los neuromitos son los que algunas veces no nos dejan llevar adelante programas o credibilidad en esto. ¿Sí? Ok. Muy bien, bueno, acá está el sistema neuronal, ¿sí? Esto es una neurona, las neuronas pueden ser bipolares, multipolares. En la medida en que haya más conexión es donde hay mayor habilidad, mayor inteligencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es muy complejo, esa es una charla de muchas horas,
lo que es la sinapsis neuronal, ¿sí? Pero tenemos que meterlo dentro de los neurotransmisores. Los neurotransmisores no son más que hormonas, ¿sí? Los neurotransmisores son lo que dan una acción. Los neurotransmisores felices dan una acción. ¿Y cuál es la acción? Que esa acción puede determinar de que mi conocimiento pueda ser llevado con mayor inteligencia, ¿sí? Que mi conocimiento en cuanto a cuando hay cuando mis conexiones son a través de la dopamina, especialmente de la dopamina. Estas son las cuatro, la dopamina. Y acá están lo que hacen estos neurotransmisores, que son hormonas, que van pegados a través de una célula glía que se mete dentro de las neuronas, ¿sí? Esas neuronas hacen esas conexiones, ¿sí? La oxitocina, la serotonina, las endorfinas, que todos ustedes lo conocen porque esa es una clase de química, ¿sí? ¿Ok? Que la debemos haberla recordado en el bachillerato o quienes han estado en la universidad también, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pero el estrés sí tiene, por ejemplo, el cortisol, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene? Por ejemplo, por ejemplo, en el corazón, ¿sí? Se incrementan las pulsaciones del corazón y eso es malísimo porque puede llegar a la muerte, ¿sí? Los músculos intestinales se relajan, las pupilas se dilatan, la respiración se aumenta. Si una persona que está con mucho estrés, ¿sí? va a sufrir de enfermedades, ¿sí? Además, se incrementa el azúcar en la sangre, ¿sí? La presión en las arterias también se incrementa, y que esto lo debe saber el deportista, ¿sí? A mí me parece, desde lo que yo entiendo como profesional, como coach profesional, ¿sí? Como entrenador profesional, que esto lo debe saber no tan solo el entrenador, sino el deportista. Porque a través del conocimiento es que puede entrar el entrenamiento. ¿Cómo se lo vamos a explicar? Por supuesto que no se lo vamos a explicar de una manera científica, de una manera simple, pero en que el deportista pueda llegar a tener una intención de aprender, a mejorar, y lo que le va a dar un rendimiento hacia el mejoramiento de las capacidades motrices, ¿sí? Porque eso pasa por las capacidades motrices. Mayor capacidad motrices, mayor habilidad. Mayor habilidad se congenia con las inteligencias, las diferentes inteligencias, que no hay una sola, ¿sí? Ok. Entonces, como hablamos de fuerza mental, todo eso se puede entrenar y bueno, y sacar conclusiones valiosas, ¿sí? Entonces la interacción mental, y pasamos a esto, lo que estoy mostrando de aquí en adelante, es algo que tomé, porque no hay nada propio que tomé de lo que fue lo que se entrenó al equipo campeón de Francia. Lleva 2 títulos Francia en el 98 y ya se trabajaba sobre esto, ¿sí? Entonces, se hablaba de todo lo que es el atleta, ¿sí? Acá la cabeza, el ser, el cuerpo, ¿sí? Y hay algunas cosas que nosotros debemos entender, ¿sí? El factor mental puede potenciar el factor energético. Si yo estoy en una cancha con una posibilidad, voy a hablar desde el plano de mi deporte, que es el fútbol, y me voy a poner en el plano que tenía como jugador. Si yo puedo tener un factor mental positivo, ¿sí? Seguro que voy a potenciar el factor energético. Y también el factor mental puede inhibir el factor energético. Hay muchas personas que se preparan de tal manera que están físicamente bien, pero en la cancha parece que están arrastrando los pies. Y lo llevamos siempre, los que no tienen un muy buen conocimiento de esto, lo llevamos siempre ¿a qué? A que la crítica vaya por la parte física, ¿sí? Y lo que a lo mejor está sucediendo es que el factor mental, no dormir bien, ¿sí? Por ejemplo, el dormir bien es una parte muy importante dentro
de lo que es el mejoramiento de la persona y de las habilidades. Una persona que no puede, que no duerme bien, tiene menos posibilidades de que en el próximo entrenamiento pueda estar haciéndolo de una manera con aprendizaje, así que pueda llegar todo lo que el profesor le da con un aprendizaje mayor. ¿Por qué pasa eso? Porque el cerebro es en el momento que más trabaja, en el sueño, ¿sí? Y en el sueño a través del líquido encefalorraquídeo, ¿sí? Va sacando todas las cosas que no son, que verdaderamente han causado en el transcurso del día o en el transcurso de muchos días una posibilidad negativa para el perfeccionamiento en un deporte en el cual está. ¿Sí? Entonces, enseñarle a dormir bien, enseñarle a respirar bien, enseñarle a poner imágenes positivas, ¿sí? Para que puedan manejar, enseñarle a manejar a través de imágenes creadas por ellos o imágenes que se han creado, que han sido realizadas dentro del juego para que puedan permitírseles salir. Porque todo es conocimiento. Y cuando yo hago un buen, yo no sé, ahí me explica qué podría ser un palo de golf que llegue a una gran distancia, ¿sí? Si yo la puedo visualizar, seguro que es muy probable de que voy a tener un Sí, argumento. el golf ahí es un deporte de precisión, entonces todo es visualización constante. Fue muy, muy interesante, así es. Sí, ok. Pero también te afecta la parte, si vos, por ejemplo, vos hacer una buena visualización y el factor mental es negativo, es probable de que todo el trabajo que has hecho no te va a salir y te va a dar los resultados que tú quieres. Es verdad eso. Correcto, correcto. Okay. Bueno, muy José bien. Luis, Sí. yo pienso que lo que estás diciendo es muy importante, porque yo me acuerdo en la época de uno cuando jugaba, esa presión que tenía antes de un clásico, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina, yo jugaba en Banfield, jugar con Lanús era el clásico regional, o cuando Sí. pasé a San Lorenzo con Huracán, o cuando estaba en el América con el Deportivo Cali, y uno siente una presión distinta. Yo creo que uno lo supera como vos dijiste. Hay muchos que dicen, no, este está mal físicamente, está mal atléticamente. Mentira, lo que no funciona es la conexión mental Sí. con el esfuerzo, con lo que tenés que hacer. Ahí es donde fracasamos, yo creo. Sí, claro. Ese es muy importante. Y claro, porque que vos te llevaste tantos jugadores que Banfield vendió por millones de dólares. Sí, él es para los que no saben, Pedro es el buscador de talento y que ha llevado muchos jugadores que, que han estado en el ámbito mundial, no sé, que ahora han sido selección argentina, y lo ha buscado él, y él tiene que haberle visto algo, ¿sí? Entonces esto también nos sirve no tan solo para los entrenadores, no tan solo para los jugadores, está relacionado con los que lideran, ¿sí? El tipo de liderazgo, el nuevo tipo de liderazgo, implica que no es el jefe, sino más bien el gerenciador, el que puede llevar adelante el programa y salirse y tener la capacidad de decir, este programa no me sirve, voy al otro, o voy a preguntar, ¿sí? A otra persona que me enseñe. Entonces, el tipo de liderazgo no es el que se la sabe toda, es aquel que puede escuchar. Y cuando escucha, no va a oír, escucha, cuando escucha, entran muchos aspectos. Y entre los aspectos que entra la parte de la kinesia, entra la parte del sabor, entra la parte del gusto, entra la parte del habla, entran muchos factores que lo vamos a ver en una de las diapositivas. ¿Sí? Lo último, la construcción del modelo de performance mental. Esto es último, 2019, ¿sí? Y es europeo. Nos dice que uno de los aspectos importantes que debemos trabajar es la confianza, ¿sí? Y en ella, la palabra clave va a ser la confianza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos educando, porque al fin y al cabo un entrenador es un educador, ¿sí? Cuando nosotros estamos educando, lo primero que tenemos que tratar
de que los alumnos, el alumno, el jugador, el atleta de alta competencia tenga confianza, ¿sí? Y a través de tener la confianza se va a tener que relacionar con otros elementos que tiene la confianza, ¿sí? Y esta es otra clase también. ¿Cuáles elementos serían? La motivación, por ejemplo, sería uno, ¿sí? Dentro de esto que se va a convertir en una, en la charla se convierte en una torre que se inclina para un lado, que se inclina para otro, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros de estar sobre base segura en la construcción del modelo de performance mental. ¿Para quién? Para ese atleta que, valga la redundancia, nosotros como entrenadores tenemos que buscar la performance, ¿sí? Porque no hay otra cosa, no es llegar temprano, no es preparar, no sé, bien los palos, que la cancha está bien, son parte, pero el verdadero atleta de competencia, el entrenador de competencia debe buscar la performance del atleta y lo tiene que ayudar a conseguir. Es de la única manera en que nuestra labor se puede cumplir. Si a mí como educador, yo no trabajo con alto nivel, como educador, dentro del plano de la educación física y con la escuela de formación, tengo que dejar elementos importantes para la consecución paso a paso, también es paso a paso, para llegar al atleta que puede ser de excelencia, ¿sí? A mí me dijeron muchas cosas en relación a, voy a hablar un poquito de mi hijo, cuando me dijeron que él no había jugado en ningún lado, que cosa rara, solo jugó en el Colegio Bolívar y en la Escuela de Fútbol de Tucumán. A los 2 años estaba pisando, después de 2 años estaba jugando en la primera división del Ajax de Holanda, donde estaba Zlatan Ibrahimovic, estaba Christian Kibu, bueno, jugadores de alta clase. ¿Cómo es posible que haya salido un jugador de esa manera? A lo mejor no tuvo la capacidad o no tuvo el tiempo de permanencia en un club, pero eso no quiere decir que un club que todo club tiene la capacidad de sacar atletas de alta competencia, ¿sí? Entonces, alguna vez me dijo D'Amico Pedro, vos también profesor de AFA, ¿sí? Que donde vayas, sea nivel bajo, nivel escuela de fútbol, nivel de educación física, nivel de divisiones menores, nivel alto, siempre trata de dar lo mejor y no quedarte con nada, porque es de la única manera que puede haber avance, ¿sí? O sea que si yo hago un proceso, ¿sí? Yo no sé, con golf también ustedes lo deben hacer, ¿sí? No me tengo que quedar con nada para ir llevándolo, ¿sí? Al atleta. Por supuesto, dentro de un proceso, ¿sí? De bajar, como dicen en Argentina, de bajar líneas para que poco a poco se vaya acomodando para llegar a un atleta de competencia, pero no tan solo del entrenador, va a tener también que ser del atleta, ¿sí? Ok, bueno, hay algunas cosas que, por lo que estuve hablando, ¿sí? Si tiene dudas, si tiene desconfianza, es seguro que no va a poder llegar, ¿sí? Estos ya son reflexiones, ¿sí? La constante de la carrera deportiva de un deportista se consigue cuando existe un clima de confianza y de respeto recíproco entre el jugador y el entrenador. Esto también es básico, ¿sí? Ya se acabó el entrenador que sabe mucho más que el atleta, el que no lo puede dejar, que no deja al atleta que haya una retroalimentación, ¿sí? Que la comunicación del atleta con el entrenador sea solamente de autoridad y no sea de una relación que le permita crear una amistad, ¿sí? Entonces, hay muchos entrenadores que todavía siguen con esa filosofía, metodología que es antigua, y por todo lo que está pasando dentro del mundo de la ciencia, nos estamos dando cuenta que si no hacemos estas cosas, es muy probable que nosotros no podemos sacar un nivel que deseamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, los dominantes de la competencia, que sería aumentar la técnica, la parte física y táctica, ¿sí?
Entonces, la competencia como la sumatoria de rendimiento. Entonces, tenemos que entender que también muchas veces dentro, cuando estamos mirando a un atleta, ¿sí? Estamos más centrándonos en los errores, no en las virtudes que tenga, ¿sí? Entonces, así como nos fijamos en los errores, tenemos que fijarnos en las virtudes. Y algo de lo que aprendí, Pedro, en la reunión, porque eso salió de Buenos Aires, estoy hablando con Pedro, que un psicólogo, un psicólogo y un neurólogo que muy metido en neurociencia, hace que los jugadores de divisiones menores tengan la posibilidad de escribir, escuchen, de escribir las cosas positivas, no las cosas negativas, ¿sí? Que en el momento en que ellos puedan estar mirando eso, hay un nuevo reconocimiento, ¿sí? Cuando lo hizo y cuando lo está leyendo, ¿sí? Y en los momentos de dudas, hacerlo leer estas cosas hace que el atleta cambie de una manera grande, ¿sí? Pero estamos hablando que el entrenador sabe cuál es el atleta que puede llegar a la competencia, ¿sí? Y eso los entrenadores con mucha experiencia, yo por ejemplo, yo no podría decir cuál puede llegar a la competencia de un equipo, por ejemplo, del América, ¿sí? Porque no trabajo con ese nivel. Pero los que trabajan en divisiones menores, los que trabajan de cualquier deporte, son los que lo conocen, quienes tienen la capacidad de llegar. ¿Ok? Ok, vamos a seguir adelante. Entonces, acá hay muchas cosas y esto es un modelo iceberg también, en que es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente si yo voy a un estadio, a lo mejor voy a estar en relación críticamente de la parte técnica, táctica y la parte física, ¿sí? Lo voy a mirar porque están en un estadio, están en la cancha de golf, yo no sé si hay otro profesor acá, no, son de fútbol y golf, ¿sí? Pero lo que verdaderamente no miramos, la parte mental, la parte psicológica, la salud misma del atleta en el momento de la competencia. Porque eso no lo podemos ir a decir a la gran masa o a la masa de público que nos está llevando a mirar un partido, esa interesante, ¿sí? Entonces, la performance, comportamiento, emociones y pensamientos hacen parte también del atleta, son parte importante del atleta, ¿sí? Y esta frase que la he puesto acá, lo que siento y cómo pienso, impacta en cómo juego. Para gol, para básquetbol, para todo, ¿sí? Lo que siento y cómo pienso impacta. Si yo pienso en positivo, va a impactar en el juego, ¿sí? Pero si en la manera en que, si yo creo que soy positivo y en la primera, en un juego erro, ¿qué podría ser, Aníbal? ¿Un swing? Pegaso ¿Qué de podría ser? una mano. Erras algo. Te caes. ¿Sí? Entonces, te puedes imaginar que no tenés una base mental, ¿sí? Entonces, hay que tratar que la performance tenga esta fórmula acá. Performance igual a potencial menos interferencia. Cuando menos interferencias haya, el potencial va a ser mayor y vamos a llegar a la performance. Pero ¿cómo llegamos a las interferencias? Lo vamos a llevar de ir acompañando, si somos coach o si somos coach de entrenadores de unos atletas, cosas. Esto es lo que se llama la retroalimentación, el funcionamiento de la comunicación, que está, ¿se acuerda que yo le he mostrado de la confianza, le he mostrado de la motivación? También está como parte importante de la comunicación, ¿sí? Si no sabemos comunicar, es muy probable que no nos van a poder entender, ¿sí? Y entonces, acá vienen puntos importantes, ¿sí? Okay. Este es el cuadro de referencia del emisor. Por ejemplo, si el emisor es un entrenador, ¿sí? ¿Ok? Él va a poder transmitir experiencias, ideas, imágenes, códigos, emociones, impresiones de orden genético y de aprendizaje. Va a poder transmitir muchas cosas, ¿sí? ¿Ok?
y lo va a hacer a través de emitir el mensaje de un código y aquí un canal. ¿Se acuerda que yo le estaba hablando que esto es tan importante? ¿Sí? El canal es el visual, el auditivo, el kinestésico, el olfativo y el del gusto, ¿sí? Ok. Pero resulta que si yo voy hasta acá, voy acá, ¿me están siguiendo? Ok. Sí. Voy hasta acá, ¿sí? Y acá el receptor lo va a decodificar. ¿Sí? Pero yo lo borro acá. O sea que lo dejo sin hablar. Entonces estoy hablando yo, estoy dando la información, pero ¿a quién es el que va a hacer la acción? El receptor del mensaje que lo va a convertir en habilidades, en tácticas, en técnicas, este otro, no lo dejamos hablar, entonces no puede decir todo lo que él tiene, ¿sí? Y que puede estar acá, lo mismo que puede decir, porque el atleta de competencia conoce, el atleta conoce, el joven que estoy estudiando, que le estoy enseñando educación física, conoce de las cosas que está realizando, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es que dejar que él también pueda exponer y tratar de hacer esto, lo que es el feedback, la retroalimentación. Y esto va a tener un código, ¿sí? Va a tener también un canal que van a ser los mismos y empieza esto lo que se llama un liderazgo. Pero todavía no, este liderazgo tampoco es lo máximo ahora últimamente, ¿sí? Porque está esto lo que se llama feedback y el otro que es a través de preguntas que ahora lo vamos, antes me quiero quedar un poquitito en esto que lo voy a enunciar solamente. El entrenador debe atender el feedback para tener una comunicación de máxima fluidez. Pero muchas veces, Jorge, si está Jorge, Pedro, si está Jorge, ¿no? Bueno, lo que hacemos como entrenadores, paramos, ¿sí? Entonces el joven empieza a hablar, o Aníbal, por ejemplo, ¿sí? Estoy poniendo ejemplo. Jorge, estoy poniendo. Entonces Aníbal dice, no, pero cuando habla así, pero, cuando yo le digo pero, es muy probable de que él sienta, y lo siente porque es una persona, él tiene emociones también, lo puedo parar y no te va a dar una información mayor, ¿sí? Por eso hay muchas veces que dice se queda callado. No le invitamos a hablar, porque algunas veces no les damos, no les creamos el escenario para que hable, ¿sí? Entonces, hay una palabra que debe desaparecer en este tipo de comunicación. El tipo de comunicación de esto debe siempre tener una I, ¿sí? Todo lo que dice y, si yo a lo mejor no estoy de acuerdo, pero puedo manejarla a través del I, o si no, irme a otro plano, que es el feed forward, enseñar a través de preguntas, que es, que es un rango superior. Cuando yo me pongo en la manera de, como un líder que tiene una relación con el atleta que no pasa solamente de lo que hace, sino que me meto hasta en la mente de él, cuando puedo enseñarle a través de preguntas, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Quizás, tal vez, ¿cómo la ves? ¿Sí? Entonces, esto hace que la relación entrenador-equipo, entrenador-atleta, se maneje de una manera que pueda llevar a crear, volvemos atrás, a crear esas, a ponerse en práctica esos neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, sí, que son los que verdaderamente dan el equilibrio y la armonía. Entonces, cuando hay equilibrio y armonía, hay una buena relación. Y la buena relación hace que la atención sea más, más importante tanto para el atleta como para el coach. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ok. Por ejemplo, esto lo que estábamos hablando acá, las personas que manejan equipo basado en el estrés, siempre a lo mejor están movilizados para estar en defensa, ¿sí? Este sabe más que yo, ¿sí?
disminuye los procesos mentales, no lo hace pensar, ¿sí? Y si no piensa, no va a crear. Y si no crea, va a ser, va a entrar en una rutina, y una rutina es malo cuando no hay el desafío. Por ejemplo, yo, si soy un entrenador, siempre tengo que estar desafiando al atleta, ¿sí? Y por supuesto, no le voy a decir a un atleta que empieza, que tiene 14, 15 años, que va a ser campeón mundial de golf, pero sí lo puedo ir llevando paso a paso para que él se acerque, para que vaya empujando lo que lo inhibe, empujando el límite, ¿sí? Entonces, yo creo más en el entrenador basado en la confianza, el que favorece los procesos vitales, mentales y de comportamiento. Favorece la creatividad de la persona, es otro punto importante, la creatividad. Y del grupo, la conexión aumenta. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo en este momento, por través de la escuela, estoy haciendo fútbol por Zoom, con chiquitos de la academia, ¿sí? Y si yo le pongo a hacer todos los ejercicios solamente de fútbol, se va a aburrir. Lo que yo estoy empleando elementos tan que los padres se ríen, ¿sí? Estoy utilizando un vasito de tomar agua, todas las cosas que hay en la casa, una cuchara, algodones, qué sé yo, bolitas pequeñas, gorros, que hoy estuve haciendo gorros, cajas, y hacer creativos, pelota de goma, porque están solos, ¿sí? Lo que yo le tengo que tratar de que el chico quiera entrar en la próxima clase, ¿sí? Y entonces esto va por la creatividad. Y hay una frase que es clave, que es lo que es la curiosidad. Si nosotros le damos, si el atleta va con curiosidad a la práctica, de ahí a la motivación hay un paso. Y si yo uno curiosidad más motivación, es seguro que aprendizaje se debe dar. Curiosidad más motivación. ¿Por qué? Porque el mundo es de colores ahora. ¿Sí? Yo no sé cómo lo manejan el golf. ¿Sí? Todo lo que tenga colores tiene, el ser humano tiene la visión de 160 colores y nosotros no usamos todo. ¿Sí? Entonces eso influye también en el trabajo del conocimiento, el de crear las conexiones para lo que queremos hacer, ¿sí?